Hola amigos de YouTube, este video es para mostrarles cómo conectar un proyecto de C Sharp con una base de datos de SQL Server, pero por medio del método de link. Ok, bueno, lo primero que tenemos que ver es en el SQL Server, ver lo que tenemos escrito en el script. Bueno, vamos a empezar primero usando master, que es, bueno, la base de datos por default que nos crea SQL Server y con la cual creamos las demás bases de datos. Ok, bueno, creamos la base de datos, como podemos ver aquí yo lo estoy creando. Y bueno, después usamos ventas. Aquí vemos ya que estamos usando ventas. Cuando estamos en ventas, entonces lo que creamos es una tabla. En este caso, para este ejemplo, vamos a usar una tabla que se llama cliente. Va a tener un ID, va a tener un nombre, un DNI, va a tener edad, sexo y teléfono. Ok, teniendo ya eso listo, la base de datos y la tabla, entonces vamos a crear lo que se llaman store procedures. Para los que no saben lo que son los store procedures, son como métodos, pero en el SQL Server, los cuales se van a llamar en lugar de llamar exactamente el script desde el C Sharp. Ok, para más información del Start Procedure, bueno, pues tienen que buscar en Google o yo más adelante haré un video. Bueno, creamos el primer procedimiento que se llama registrar, el cual va a recibir por parámetro, bueno, todos los datos que ocupamos y va a tener un mensaje. Ok, entonces va a preguntar, seleccionando primero, en este caso, va a preguntar que si el ID existe, en el que le estamos mandando por parámetro, y si no, entonces, bueno, primero que todo nos va a guardar en una variable mensaje que el código ya existe, si en el caso de que si lo encontrara el ID. Si no, entonces se lo insertaría con un insert normal y luego mandaré un mensaje diciendo que el cliente está registrado. Ok, esto es el mensaje y estas acciones, bueno, las veremos más adelante desde el proyecto C# para que se vean más entendibles. Ok, el procedimiento buscar es lo mismo, le enviamos por parámetro, en este caso lo que ocupa es el ID nada más. Y bueno, tenemos aquí para el mensaje que va de salida. Ok, pregunta entonces que si el ID existe, y si no existe, pues entonces nos pone que no lo encontró. Y si sí, entonces lo muestra. Modificar, bueno, tiene los mismos parámetros que el anterior, registrar. Lo que va a hacer es cambiar los datos del usuario o del cliente que tenga el ID que le estamos indicando, que le estamos mandando por parámetro. Si no lo encuentra dice que no existe, y si sí, entonces hace el update. Ok, el eliminar solo ocupa el ID, busca el ID, y si no lo encuentra nos dice que no existe, y si sí lo encuentra entonces lo borra. Ok, aquí yo tengo un select para mostrarles lo que tiene la base de datos en ese momento, en esa tabla. En ese momento está vacía. Ok, entonces, bueno, aquí como podemos ver, una vez que creamos eso, yo ya lo creé, pero una vez que los agarramos y le ponemos execute, entonces se nos va a crear aquí. Aquí vemos que está la base de datos ventas. En la parte de tablas nos muestra la tabla cliente, y abajo en programabilidad, en los store procedures nos está mostrando los cuatro: buscar, eliminar, modificar y registrar, que son los que ocupamos para conectar a la base de datos. Ok, esto sería todo lo que tenemos que ver del script, los procedimientos, ya creamos la base de datos y la tabla. Ok, entonces pasamos a fichar al Visual Studio. Aquí como pueden ver yo tengo una ventana ya creada con espacios para el ID, para el nombre, para el DNI, para la edad y para el sexo y para el teléfono. Tengo botones, uno para salir, uno para eliminar, uno para modificar, otro para registro y el otro para buscar. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es conectar la base de datos al programa, pero por medio de link. Normalmente nosotros lo que hacemos es llamar la base de datos, conectarla, y por medio de un archivo o algo, o en el mismo form, le tendríamos que llamar al SQL Client o el dataset y varias cosas. Habría que escribir varios códigos para poder conectarla, darle la dirección y todo. En este caso no. En el caso de link tenemos que crear este archivo que es para la conexión de link a SQL, que es de la siguiente manera.
En el proyecto le damos clic derecho, ponemos agregar, vamos a crear un nuevo elemento. Cuando nos abre la ventana vamos a buscar un archivo que dice, vamos a ver dónde estás, dice dice clases de link a SQL. En este caso yo estoy usando el Visual 2013, pero me imagino que en los anteriores también dice algo parecido o lo mismo. Ok, como pueden ver la extensión de BML, la misma que yo tengo ya hecha ahí, este que está aquí. Entonces bueno, le damos un nombre y lo creamos. Una vez creado, entonces nos va a salir esta pantalla, claro que sin nada, sin este, digamos, sin este cuadro de cliente y sin estos métodos, sino que nos va a salir es una ventana diciéndonos que tenemos que ahí podemos agregar las tablas y en este lado podemos agregar los métodos. ¿Cómo los agregamos? Bueno, nosotros nada más lo seleccionamos, aquí en este caso ven, yo ya tengo conectado. ¿Cómo lo conecté? De la misma manera que como si lo fuéramos a conectar de otra manera. Ponemos conectar a base de datos, buscamos el tipo, en este caso SQL Server, lo va a aceptar, actualizamos para que nos encuentre los nombres de las bases de datos que tenemos. Ok, bueno, yo uso aquí el Dark, el servidor, y la base de datos, para que cargue, yo usaría esta, ventas, probaría conexión y si la aceptaría, pondría aceptar y ya le estaría conectando. En este caso está actualizando porque yo ya lo tenía puesta. Ok, ya está lista. Entonces igual manera nos aparecería así. Nosotros nada más la abrimos tabla y abrimos procedimientos almacenados. Bueno, entonces la tabla cliente la corremos, la agarramos y la mandamos para este lado y nos saldría así. Con solo arrastrarla ya estaríamos conectando a la tabla. En este caso, bueno, yo ya la tengo, entonces la voy a eliminar. Y en caso de los procedimientos igual, agarramos el procedimiento y lo mandamos para el lado derecho, así con el buscar, con el eliminar, con el modificar y el registrar. Aquí están todos. Como pueden ver, ya ellos saben qué parámetros necesitan. Nosotros no tuvimos que escribir nada, ningún método, nada más él ya lo tiene hecho. Ya no necesitamos entonces escribir ningún método para eliminar, para modificar, registrar o buscar, solamente hay que llamarlos. Ok, entonces volviendo al form, a la ventana, cerramos esto. Volviendo al form, entonces ya ahora lo que hay que hacer es programar los botones. Como podemos ver, aquí hay dos radio button, uno masculino y otro femenino. Ok, eso lo vamos a ocupar ahorita. Vamos a poner buscar. En el botón buscar, dentro de un try catch, nosotros bueno tenemos que crear esta variable mensaje, que es la que va a recibir el mensaje que le estamos mandando desde el SQL Server, o sea, este mensaje. Esos mensajes que están aquí son los que van a llegarle por parámetro a un mensaje, a un cuadro de mensaje. Ahí está el message box. Ok, entonces tenemos que crear la variable para que la reciba. Ok, aquí hay una variable llamada fila, que lo que va a contener es, como podemos ver, CL. ¿Qué es CL? Más arriba nosotros lo nombramos, es aquí. Aquí creamos un objeto de tipo connection link data context, que como pueden ver, connection link es el nombre de nuestra clase, de nuestra conexión. Por lo tanto, entonces es connection link data context, que lo que va a hacer es crear el objeto para que nosotros podamos utilizar los métodos que están ahí. Ok, yo le puse CL. Entonces volviendo al buscar, aquí podemos ver que puso cl.buscar y él usa ya el método que tenemos ahí, que estamos llamando desde el SQL Server. Ok, le mandamos por parámetro el ID y que por referencia nos mande un mensaje. Mostramos el mensaje que nos mandó. Ok, entonces con un for each, entonces va a leer todo el dato, va a leer lo que nos está mandando desde el SQL Server
y lo va a guardar en cada espacio, en cada texto, en cada text box, como podemos ver aquí. En cada uno de estos nos va a guardar la información, nos va a poner otra vez para mostrarnos. Y bueno, aquí en este if quiere decir que en dato.sexo, dato es lo que vamos a recibir desde el SQL Server. En el sexo, si es M, entonces el radio button masculino, que sería este de aquí, el izquierdo, se va a activar. Y si no dijera M, dijera otra cosa, entonces él activaría el de femenino, ya que solo esas dos opciones hay. Ok, entonces aquí bueno, el teléfono igual, y saldría del ciclo del for each. Aquí bueno, el catch nada más guarda una excepción por si tenemos algún error. Después tenemos el botón registro, que dentro de un try catch tenemos igual, creamos la variable para el mensaje. Tenemos un char para el sexo, ya que solo va a ser una letra lo que vamos a ocupar. Entonces aquí dentro de un if, primero revisamos que si el radio button tiene activado M o F. Si el masculino está chequeado, entonces quiere decir que el sexo va a ser M, o sea masculino. Y si no, entonces por default se pensaría que es femenino. Ok, aquí con el CL, el mismo objeto de la conexión de datos, usamos el método registrar y por parámetro le mandamos el ID que nosotros vamos a escribir aquí en cada campo. Se lo enviamos por parámetro. Aquí en este caso edad lo convertimos primero a integer para poder mandarlo. Y igual recibimos un mensaje devuelto que lo vamos a mostrar aquí. Mostramos el mensaje y listo. Aquí limpiar campos es un método que está por aparte, que lo único que va a hacer es limpiar los campos, hacer que estos campos estén así vacíos. Ok, entonces modificar de igual manera, nada más revisa primero el sexo que estamos escribiendo y luego manda todo por parámetro. Recibimos el mensaje y limpiamos los campos. El botón eliminar es igual, dentro de catch nada más ocupamos el ID del cliente. Aquí podemos ver otra vez objeto, punto y el método que estarían aquí. Nada más lo llamamos, eliminar, y le mandamos el ID y que nos mande el mensaje que tuvo el resultado que estaríamos mostrando. Limpiamos los campos y listo. Ok, bueno, aquí bueno, el salir es close nada más, es para que cierre la ventana. Y aquí bueno, le puse que cuando leyera el form, bueno, entonces a ID le diera nada más 4 campos. Quiere decir que los ID no van a pasar de 4 campos, o sea que son solo 4 números como máximo. Aquí el DNI solo va a tener 8 números como máximo, edad va a tener 3 y teléfono va a tener 11 como máximo. Ok, entonces pueden ver lo simple que es crear los objetos, crear la conexión a base de datos por medio de link, solamente arrastrando las tablas, solo arrastrándolas y arrastrando los métodos. Aquí entonces nos estamos ahorrando la creación de clases, la creación de métodos, pero también estaríamos haciéndolo aquí en el script, pero solo una vez para cada uno. Nada más se llamaría el método y se utilizaría, lo cual nos ahorraría mucho tiempo. Ok, entonces vamos a trabajar. Ok, ya lo tenemos aquí. Entonces el ID, bueno, como no hay ninguno, tenemos que escribir 1. El nombre vamos a ponerle Dark. El DNI, no sé, cualquier número ahí. Como podemos ver, si yo sigo escribiendo y ya paso el límite, él nos va a hacer un sonido. Aquí en edad vamos a ponerle 3. Sexo va a ser masculino. Y el teléfono, ahí uno cualquiera, igual los otros espacios. Y registro. Como podemos ver, aquí nos está mandando un mensaje que nosotros no escribimos aquí en el C Sharp, sino que lo escribimos en el SQL. Si vamos a registrar, vemos que el mensaje aquí está, cliente registrado, es el que nos está mostrando en este momento el cuadro de mensaje. Ok, una vez ingresado se borra. Entonces si ponemos 1 y damos buscar, él nos dice que ha encontrado
y nos va a mostrar los datos. Si nosotros queremos modificarlo, en lugar del ID, bueno, dejemos el 1, es porque si nosotros le ponemos el 2, busca modificar, no hay ningún 2, entonces nos va a salir un error. Entonces en lugar de dar, ponémosle Rodrigo, bueno, el número otro diferente, edad otro, sexo femenino, entonces no sé, Rodrigo sería Luisa. Teléfono lo cambiamos, ¿okay? Le daremos modificar, cliente modificado, y si le damos otra vez el id 1 y buscar, él nos va a encontrar el cliente, nos va a mostrar que ya ahora se llama Luisa. Si nosotros vamos al SQL Server y le damos el select from cliente, lo ejecutamos, nos va a mostrar solo un registro, pero uno nuevo, se llama Luisa. Como podemos ver, entonces si está funcionando, si está conectando a la base de datos. Si queremos eliminarlo, ponemos nada más el ID, no es necesario estos datos, esto fue porque usamos buscar. Como pueden ver, aquí está. Y ponemos eliminar, cliente eliminado. Si ponemos 1, entonces buscar, el código no existe. Y si lo buscamos otra vez aquí con el select, vemos que no hay nada. Ok, entonces sí funcionan los métodos. Entonces, esta es la manera de trabajar con link, de ahorrarnos código y trabajar con base de datos por medio de link en un proyecto de C#. Ok, más adelante haré otro video mostrando el link, pero en lugar de que guarde los datos aquí que los muestre, sino que los muestre en un data grid. Ok, esto sería por este video, nos vemos, gracias.